Damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar otra vez nuevamente. Y vamos a continuar en el nombre de Jesús nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el verso 20. Habíamos considerado cuando la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y así sabemos que Dios sabe todo y ella se dio cuenta que Jesús sabía todo de ella. Y así vamos a ver el verso 20, vamos a continuar en el nombre de Jesús. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y así vemos entonces en el verso 20, vemos que ella procura evadir un poco la conversación que tenía con Jesús. Procura evadir. Quería cambiar el tema de que estaban hablando con Jesús. Dice: nuestros padres adoraron, dice, en este monte. Está hablando la mujer, diciendo que los padres, sus antepasados también, adoraron en este monte. Y este monte se refiere el monte Gerizim, donde los samaritanos construyeron un templo como un sitio de adoración rival, al no ser bienvenido ellos en el templo de Jerusalén, porque ellos eran samaritanos. Como los samaritanos no se trataban con judíos, entonces ellos, los samaritanos, mandaron a construir un templo en ese monte. Y bueno, por eso que la mujer le está diciendo así a Jesús. Dice: nuestros padres, dice, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y sabemos que ella pertenecía a esa tribu, o sea que tenía una mezcla entre judíos y gentiles. Y esta mujer le dice así a Jesús que sus padres, dice, adoraban ahí. Y le dice Jesús: ¿y vosotros decís en Jerusalén? Es el lugar donde se debe adorar. Y sabemos que Dios había dejado instrucción en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel de dónde debían adorar a Dios. Y eso es en Jerusalén. Que todos los judíos debían subir a Jerusalén para adorar a Dios. Especialmente cuando llegaban las fiestas principales. Ellos debían subir a Jerusalén para adorar a Dios. Y Jerusalén era para los judíos solamente, para los judíos puros, de raza pura. Pero vemos que en este monte del que habla la mujer es otro lugar que los samaritanos habían construido. Y bueno, y así entonces seguimos, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ellos bajo la ley adoraron así, conforme a lo que Dios le había enseñado, bajo la ley. En Jerusalén, con ritos, y así como habíamos visto, con ritos y figuras, así ellos adoraban a Dios en Jerusalén. Y sabemos que todos esos ritos, esas figuras, eran figuras de Cristo. Y así ellos aprendieron a adorar a Dios bajo la ley. Pero ahora está bajo la gracia. Y en esta dispensación de la gracia Jesús dice que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya no hay más necesidad. Como diciendo que ya no hay más necesidad de tener un lugar preciso para adorar a Dios. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros, refiriéndose a los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice Jesús, refiriéndose a los judíos,
adoramos lo que sabemos. Y acá Jesús le cuenta un secreto de cómo adorar a Dios. Acá Jesús le revela un secreto a esta mujer que ni siquiera a sus discípulos había revelado todavía. Le está revelando, vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Y sabemos que sin comunión, sin fe, no podemos adorar a Dios. Sin comunión, sin la fe. Y Jesús le estaba diciendo aquí una gran verdad a esta mujer. Sin comunión y sin fe es imposible adorar a Dios. Pero dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Eso quiere decir que con entendimiento adoramos a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos con entendimiento, con fe, en comunión. Nosotros adoramos, dice, lo que sabemos. Y así es cuando nosotros adoramos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios. Ahí está la verdadera adoración. Dice, la salvación viene de los judíos, porque Jesús era judío. Él era judío. Jesús es el Salvador. Él es la vida eterna. Y Jesús nació, como dice la palabra, de una mujer judía, bajo la ley. Por eso Él dice que la salvación viene de los judíos, porque Él nació de una mujer judía bajo la ley. Y era judío. Y ese es nuestro Salvador. Y ese es nuestro Redentor. Y así vemos entonces, por eso en todo sentido podemos decir que nosotros le debemos un aprecio al pueblo judío, porque nuestro Señor Jesús fue judío. En todos los sentidos podemos decir que nosotros le debemos a Él un aprecio, en todos los sentidos. Porque nosotros hemos alcanzado muchos beneficios por este pueblo. Y aún nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, era judío. Verso 23, más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores buscan los que le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y eso es lo importante de aprender, de ser verdaderos adoradores. Más en este tiempo, esto es lo importante, de ser verdaderos adoradores. No precisamente un lugar, aunque gracias a Dios, Dios nos ha dado un lugar donde ir y adorar a Dios. Gracias a Dios que hay muchos lugares donde Dios ha provisto hermosos templos, hermosos lugares para ir a adorar a Dios. Pero lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así como Jesús le dijo a esta mujer. Le dijo que créeme, dice que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde adorar a Dios. Un lugar dedicado para ir a adorar a Dios. Pero lo más importante en este tiempo es aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir adorar a Dios en la nueva creación. Adorar a Dios en la nueva creación. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que servimos a Dios, o sea, lo que adoramos, dice en otra versión, lo que adoramos,
a Dios. Nosotros adoramos a Dios en la nueva creación. Nosotros no adoramos a Dios en la vieja creación, sino en la nueva creación. Solamente la nueva creación puede tener comunión con Dios. Solamente la nueva creación puede tener comunión con Dios y le adora. Y esa adoración debe ser conforme a la verdad, conforme a la verdad que nosotros aprendemos. Por eso, hermanos, nosotros estudiamos la palabra de Dios. Por eso estudiamos la palabra de Dios para poder saber cómo adorar a nuestro Dios. Dice lo que en espíritu y en verdad. En verdad, eso se refiere a la palabra. Por eso nosotros estudiamos la palabra, hermano, para saber cómo adorar a Dios. Vemos que Jesús le enseñó a sus discípulos para orar. Le enseñó cómo es la forma de orar. Y vamos a ver un poco eso acá nomás en el mismo Evangelio, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ese es el orden, hermano, ese es el orden que debe haber en la oración. En la oración y en la adoración. ¿A quién realmente nos dirigimos? Esa es la importancia de entender, de saber el orden. Porque muchas veces no se enseña y muchos no saben cómo adorar a Dios, cómo orar a Dios. Y acá Jesús le enseña a sus discípulos. Y dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Por eso nosotros ponemos primeramente, cuando vamos a orar, cuando vamos a leer la palabra, en el nombre de Jesús. Empezamos la oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos al Padre lo que necesitamos. En el nombre de Jesús entramos ante el trono de la gracia. Ese es el orden de la oración. ¿Y por qué pedimos en el nombre de Jesús? Porque esos son los méritos que nosotros tenemos. Los méritos de Cristo. La base es su sacrificio. Por eso pedimos en su nombre. Y eso no es una costumbre que nosotros aprendemos, sino ese es el orden. Es el orden que la verdad, que la misma palabra nos enseña. Durante este tiempo Dios tiene que recibir la adoración, la verdadera adoración de su Hijo. Al Señor Jesucristo le expresamos nuestro amor. Yo he escuchado, porque no tienen enseñanza, porque muchos no tienen enseñanza y les pide al Señor Jesús sus necesidades. El Señor Jesús ya suplió. Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que Dios supla esa necesidad a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros sí le expresamos al Señor Jesús nuestro amor como amado. Expresamos nuestra devoción, nuestra rendición. Pero la adoración tiene que ser dirigida al Padre. Por eso aprendemos su palabra. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para saber la manera de Dios, el orden que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Por eso aprendemos la verdad, para saber cómo adorar a Dios. Y así llegamos a ser verdaderos adoradores. Verso 23, Jesús respondió y les dijo, el que me ama, mis palabras... No, perdón. Capítulo 4 estaba con el capítulo 15. Verso 23, más la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Mas la hora viene, dice el Señor. Los verdaderos adoradores espirituales. Y Dios busca tales adoradores. Dios busca. Y vemos que otra vez acá la palabra necesario, en el verso 24, vemos que esa palabra otra vez se usa, es necesario. Habíamos visto la necesidad de que Cristo sea levantado en la cruz. Es necesario, dice, usa esa frase. La necesidad del pecador aceptar a Cristo. Vemos la necesidad de crecer, pero ahora vemos la necesidad de adorar a Dios. Vemos la necesidad de adorar a Dios. Y así Dios se satisface cuando su Hijo le adora. Y eso es una necesidad de Dios, por eso dice, es necesario. Es una necesidad de Dios que nosotros los redimidos, los hijos de Dios, podamos satisfacer el corazón de nuestro Padre Celestial con nuestra adoración espiritual, con nuestra adoración en la nueva creación. Cuando le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Verso 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Así le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y nosotros sabemos que los judíos, todos, ellos tenían la esperanza de la llegada de su Mesías en su tiempo. Tenía esa esperanza, la llegada de su Mesías, esperaban al Mesías que iba a venir. Pero vemos que Jesús ya estaba ahí. Ya estaba ahí. El Mesías que tanto ellos esperaban. Y dice ahí en el capítulo 1, verso 11, vemos que Juan el escritor había dicho, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Esa fue la reacción del pueblo de Israel. No le recibieron. Jesús ya estaba ahí. Ya estaba ahí entre ellos. Por eso Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Verso 26. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. Ahí Jesús ya se le declaró. Ya le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías que tanto esperaba. Llamado el Cristo. Yo soy, dice. Y esta frase siempre se relaciona con la redención. Yo soy. Esta frase se relaciona con la redención. Yo soy el Redentor, yo soy el Salvador, que está diciendo Jesús. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el Redentor, el Salvador. Verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Habíamos visto que los discípulos se habían ido de compras, fueron a comprar para comer, mientras eso Jesús tuvo ese encuentro con la mujer. Y Jesús seguía hablando con la mujer, seguía hablando. Y vinieron, dice, los discípulos y se maravillaron. Los discípulos quedaron sorprendidos al ver que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Pero no pudieron entender que Jesús era la gracia personificada. Se maravillaba, dice, que hablaba con esa mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ninguno pudo decir o cuestionarle a Jesús lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y así Jesús viene para levantar a los más vil. Jesús
vemos que estaba hablando acá con la mujer, una mujer tan necesitada, y encima era samaritana. Y Jesús, siendo judío, estaba teniendo ya una larga plástica con esa mujer, una larga charla. Y así entonces estos discípulos se maravillaron de Jesús. Pero tampoco se pusieron a cuestionarle a Jesús. Vemos que estos discípulos le respetaron al Señor Jesús, al maestro, a su maestro. No se pusieron a criticarle al Señor, no le dijeron nada, sino que se maravillaron, dice. Y eso pasa cuando uno tiene el corazón limpio. El corazón del discípulo de Jesús, los discípulos de Jesús tenían corazón limpio. No tenía malos pensamientos. La palabra de Dios dice que cuando nuestra mente y corazón es limpio, somos limpios en nuestra manera de pensar. No maliciamos nada, no pensamos maldades. Vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice el apóstol: desechando pues toda milicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desechando, dice Pedro. Por eso Pedro dice así: desechar toda malicia, todo prejuicio, toda malicia. Pero vemos que los discípulos de Jesús eran verdaderos y limpios, puros, sin malicia. Y así, hermanos, tenemos que ser nosotros. Así como dice el apóstol Pablo, vamos a leer Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 19, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis, dice, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así vemos al apóstol Pablo escribiendo a los romanos, diciéndole a ellos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que dice el apóstol Pablo: me gozo, me da un gozo de vosotros. Pero quiero, dice, que seáis sabios para el bien. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Qué lindo, hermano, así un creyente, un hijo de Dios. Qué lindo que tenga esa actitud. Que no está mirando a otro hermano, a otra hermana con ojos de maldad, de codicia, de envidia, buscando su caída, su mal, sino ser limpio e ingenuo para el mal, sabio para el bien. Y así es el creyente fiel que anda con el Señor, el creyente fiel que vive con el Señor. No tiene tiempo para pensar mal de su hermano, no tiene tiempo. Aquel que anda con el Señor no tiene tiempo para criticar a los demás. No tiene tiempo, sino que agrada al Señor siempre, aún en sus pensamientos. Así eran los discípulos, eran sinceros y puros, aunque no entendieron muchas cosas todavía, pero eran así sin maldad. Y así ellos siguieron al Señor. Imagínense cuando Jesús le dijo a ellos que uno de ellos le iba a entregar. ¿Cuál fue la reacción de sus discípulos? Ellos se miraron entre sí. ¿Será yo? Dice, con una tristeza. ¿Será yo? No podía creer lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Será yo? ¿Seré yo? Dice. No podían creer que había entre ellos uno que le iba a entregar a Jesús. Le querían tanto a su maestro. Y así es cuando uno anda con el Señor. No tiene ese mal pensamiento.
Aquel que está en comunión con Dios no tiene ni tiempo para pensar mal de su hermano. No tiene ni tiempo. Y así vemos entonces que esos discípulos se maravillaron al ver que Jesús estaba hablando con esta mujer. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice que la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Esa mujer se olvidó de la necesidad natural que tenía. Se olvidó que tenía sed. Dejó, dice, su cántaro. Y la mujer dejó su cántaro. Este cántaro nos habla de lo que ella había adquirido en el mundo. Las cosas del mundo, sus costumbres, significa este cántaro. Dejó ese objeto, esa cosa que a ella le satisfacía, esa cosa natural que le satisfacía. Ella se olvidó de ese porque estaba ahí hablando con Jesús y se fue corriendo a testificar que ella encontró la verdadera necesidad que ella necesitaba, una necesidad verdadera. Dejó su cántaro, dice. Y así vemos que esta mujer fue la primera mensajera. Fue la primera mensajera. Así Jesús le llamó a esta mujer. Y esta mujer tomó un servicio de ir a anunciar a Jesús a sus gentes. Y ella en ese momento se convirtió en una evangelista, podemos decir. Mensajera, que anuncia a Jesús. Y esta mujer guía a toda esa gente hacia Jesús. Imagínense. Ella se fue a testificar. Se fue a testificar: vení, ven, dice. Vení, ven. Hay que ir a experimentar. Vení, ven. Hay que ir a experimentar lo que es la salvación. Y Jesús ya sabía todo de ella. Pero ella reaccionó. Ella reaccionó y mirando a ella su necesidad y declaró, diciendo: dame, dice, le dice al Señor, dame de beber. Y así tiene que ser el pecador. Tiene que reconocer su necesidad, decir: yo soy pecador. Yo soy pecador. Esa es la muestra de la necesidad. Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Salieron de la ciudad y vinieron a él. Toda esta gente que la mujer se fue a decirle a ellos, salieron, dice, de la ciudad. Acá ya hay un cambio en ella. Al llegar ahí, seguramente ellos ya vieron el cambio en ella. Ellos notaron un cambio en esta mujer, porque esa mujer no era, digamos, bien recibida, era una mujer despreciada, pero al verla, ellos notaron un cambio de esta mujer, por el testimonio de esta mujer. Por eso vinieron con ella a ver lo que ella vio. Vinieron a ver a Jesús. Y por eso es necesario, hermano, que nosotros testifiquemos, hablemos de Jesús, contar de Jesús, de cómo nos cambió, de cómo Jesús nos ha cambiado nuestra vida. Y este testimonio va a traer a Cristo, porque todos necesitamos del Salvador. Todos necesitan del Salvador. Todos necesitan de Jesús. Vamos a ver Romanos, capítulo 1, verso 14 y 16.
Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí el apóstol Pablo está hablando hacia los romanos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí el apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio. Al griego dice y al no griego, a sabio y a no sabio. Cualquiera tiene la necesidad del Salvador. Cualquiera. Todo aquel que crea, dice el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesús no vino a condenar a la humanidad, al pecador, sino vino para salvarle. Para eso vino Jesús. Nada más que el hombre es condenado por no creer. Por no creer a Jesús, ahí sí es condenado. Pero el Señor Jesús no vino para condenar directamente porque es pecador, porque tiene esto, tiene vicios. No, Él vino a salvar a la humanidad. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio. Porque este Evangelio, hermano, que anunciamos es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo que cree. Y dice acá al judío primeramente y también al griego. Y así es la palabra, este Evangelio tiene poder. Tiene poder para salvar. Verso 31 de nuestro capítulo. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Vemos acá los discípulos estaban preocupados. Quería que Jesús coma, porque ya estaba pasando la hora de comer. Pero Jesús se olvidó de su necesidad natural. Por tanta alegría que tenía, que le estaba presentando a esta mujer la salvación. Tenía tanta alegría porque le estaba supliendo la necesidad espiritual a esa mujer y se olvidó nuestro Señor Jesús de su necesidad natural. Se olvidó que tenía sed. Se olvidó de todo. Y a esta mujer también se olvidó de su necesidad natural porque dejó su cántaro y se fue corriendo para testificar. Y así vemos entonces que estos discípulos se preocuparon acá por Jesús. Querían que coma. Y Jesús se olvidó que tenía hambre, que tenía sed. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Yo tengo, dice, una comida que comer. Jesús está hablando acá de lo espiritual. Tal vez estos discípulos pensaron que alguien les trajo comida y pensaron que Jesús ya comió, tal vez. Pensaron así los discípulos. Que ahí en el verso 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Dice. No entendieron ellos de qué Jesús estaba hablando ahí, de qué comida. Así los discípulos pensaron que Jesús le estaba hablando de algo natural. Jesús les dijo, verso 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá Jesús le explicó que la comida es que haga la voluntad del que me envió. Y así Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Por eso Él tenía satisfacción, gozo en su corazón, porque estaba cumpliendo, estaba haciendo la voluntad de su Padre, completar la obra. Por eso Él pasaba tiempo en la presencia de su Padre,
Pasaba horas en la presencia de su Padre. Y ahí él comprendía la voluntad de su Padre. Ahí nuestro Señor Jesucristo tenía fuerza, recobraba fuerza en la presencia de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Porque nuestro Señor Jesús, sabemos que tomó un cuerpo humano. Sentía cansancio, sentía hambre, sentía sed, sueño. Pero Él pasaba la mayor parte en la presencia de su Padre. Porque Él necesitaba esa fuerza que viene de arriba. Por eso dice mi comida, dice, es la voluntad, es de hacer la voluntad de mi Padre. La comida que de hacer la voluntad de mi Padre es el que me sostiene, dice el Señor. Lo que me da fuerza, lo que me da satisfacción. El gozo del Señor era que haga la voluntad de su Padre. Y así también nosotros, hermanos, cuando nos rendimos al Señor, cuando hacemos la voluntad de Dios, eso nos da gozo, nos da satisfacción, nos da alegría en nuestro corazón, hermano. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hay una fuerza en nosotros, una fuerza que no podemos a veces explicar, esa fuerza cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, ahí Dios nos da la fuerza y buscamos su presencia y buscamos la voluntad de Dios. Por eso nosotros estamos aprendiendo, hermano, la palabra de Dios. Estamos aprendiendo de lo que es nuestro Señor para nosotros. Estamos aprendiendo por eso la palabra de Dios precisamente. Y el propósito principal en la vida de Jesús es hacer la voluntad de su Padre. Ese es el propósito principal en la vida de Jesús. Para hacer la voluntad de Dios hay varias cosas que hay que llevar en cuenta. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hay varias cosas que hay que llevar en cuenta. Primero, para hacer la voluntad de Dios, cada uno tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, cada uno de nosotros, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y segundo, tenemos que saber de cómo Dios quiere que hagamos su voluntad. De cómo Dios quiere que haga lo que Él me manda hacer. El hombre tiene su método, su forma de hacer la voluntad. De hacer la voluntad de Dios. Tiene una forma que quiere hacer la voluntad de Dios, pero a su método. Pero nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿esta es tu voluntad? Por eso es necesario pasar siempre en la presencia de Dios. Leer, conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y así vamos a conocer la forma de hacer la voluntad de Dios. Tercero, cuando Dios quiere que hagamos su voluntad, ¿cuándo realmente quiere que hagamos su voluntad? Porque sabemos que el tiempo es de Dios y eso es muy importante. A veces decimos, sí, es la voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Todavía no es. Y a veces nos apresuramos pensando que ya es la voluntad de Dios. Y así es, hermano, estamos aprendiendo cuándo es la hora, cuándo es la voluntad de Dios. Y el cuarto, tenemos que saber bien que la voluntad de Dios es difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. Nosotros no podemos pretender que la voluntad de Dios sea fácil en nuestra vida. No podemos pretender nosotros que la voluntad de Dios sea fácil en nuestra vida. Pero el deseo
está en nosotros. Tenemos que hacer con el corazón, hacer la voluntad de Dios. Dios nos va a dar la capacidad que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que pedirle a Dios. Habíamos hablado del orden, la forma de pedir, de orar. Pedir a Dios en el nombre de Jesús. Necesito esa capacidad, necesito yo agradarte, obedecerte, hacer tu voluntad. Y no es fácil hacer la voluntad de Dios, pero algunos saben que hacer la voluntad propia es más fácil. Pero hacer la verdadera voluntad de Dios es difícil, no es fácil. Por eso no todo el creyente busca de hacer la voluntad de Dios. Porque es algo muy difícil, pero no es imposible tampoco. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él se rindió nomás y su Padre le dio su paso. Y así debemos ser nosotros. Tenemos que rendirnos nomás completamente. Tenemos que rendirle nomás al Señor. Rendirle a Él y agradarle a Él. Y vamos a ver que Jesús varias veces repite así de hacer la voluntad de su Padre. Vamos a ver que varias veces Él repite, porque ese era su gozo, de hacer la voluntad de su Padre. Acá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19, dice el Señor Jesús: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nada hace por sí mismo, sino hace la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre. Tenía la voluntad rendida al Padre. Verso 30 del capítulo 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así justo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así vemos siempre que Él declara esta frase, que Él hace la voluntad del que le envió. Jesús sabía la voluntad de su Padre. ¿Y cómo Él sabía? ¿Cómo Él sabía? Porque Él pasaba tiempo en la presencia de su Padre, buscando y preguntando y hablando con su Padre, consultando para hacer dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Y el Padre le revelaba su voluntad. Y así nuestro Señor Jesús se movía, de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y así también nosotros tenemos que ser, hermanos, movernos dentro de la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, consultando a Dios, y Dios va a responder. Dios va a responder. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 38, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesús sabía perfectamente para qué vino al mundo, para qué vino sobre la tierra. Era para hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros también aquí en la tierra estamos para hacer la voluntad de Dios. Y mientras estamos acá, así tiene que ser. Tenemos que ser así, hacer la voluntad de Dios. Así nos va a ir bien, así no vamos a fracasar.
Así Dios va a guiar nuestros pasos. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Acá ya se acerca la hora de Jesús. Ya Jesús está hablando a sus discípulos. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esa hora. Mas para esto he llegado. A esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Imagínense. Ya se acercaba la muerte de Jesús. Jesús acá preside la muerte en la cruz a sus discípulos. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? ¿Qué puede decir si él vino a hacer la voluntad de su Padre? Esta fue la voluntad de su Padre, de llegar a la cruz, morir en la cruz. Y cómo él se iba a poder a cuestionarle al Padre. Él no podía cuestionar, no podía razonar nada. Porque para eso él ha venido. Y ese es el camino más seguro de mantenernos ahí en la voluntad de Dios. Y así nosotros vamos a llevar una vida victoriosa. Si nos movemos dentro de la voluntad de Dios, vamos a llevar una vida victoriosa. Vamos a llevar una vida llena de felicidad. Una vida próspera. Si nos movemos dentro de la voluntad de Dios. Mi comida es que haga, dice el Señor Jesús, la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra, de completar la obra de su Padre. Para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Acá entonces nuestro Señor Jesús estaba ya hablando a sus discípulos, dándole una enseñanza, un ejemplo a seguir. Hay cosas que los discípulos no entendían todavía. El secreto que le reveló a la mujer samaritana, los discípulos no sabían todavía. Pero el Señor le reveló a esta mujer, que ni siquiera a sus discípulos les había revelado todavía. Del verso 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Una gran verdad le reveló el Señor Jesús a la mujer. Y así entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús le está explicando a la mujer, a sus discípulos y toda esa gente que vinieron, porque vamos a ver que esa mujer trajo montones de gente para escucharle a Jesús. Porque esa mujer dejó su cántaro y se fue corriendo dice, a la ciudad a traer a hombres dice, para que le escuchen a Jesús. Y muchos de los samaritanos dice, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ella se fue a testificar de lo que vio, de lo que escuchó. Se fue corriendo, se olvidó de su cántaro. Y se fue. Se olvidó de su necesidad natural. Se fue corriendo gozosa. Imagínense, encontró al Salvador. Encontró la persona que va a suplir su necesidad espiritual. Imagínense. Y Jesús también se olvidó de tanta alegría. También se olvidó que él tenía sed y que tenía hambre. Se olvidó. Porque vio la necesidad de esta mujer. Vio la verdadera necesidad de esta mujer. Y el gozo que él tenía era que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Ese era el gozo mayor también que él tenía en ese momento. Él se estaba nutriendo de esa voluntad. Mi comida, dice,
es que haga la voluntad del que me envió. El corazón de Jesús estaba satisfecho de haber cumplido la voluntad de su Padre. Y así es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo. Y así debemos ser nosotros, buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que nos va a dar gozo. Y nuestro Padre Celestial también se goza de nosotros cuando nosotros buscamos su verdadera voluntad para nuestra vida. Y así, hermano, que el Señor bendiga su santa palabra y que podamos entender cada día más esta verdad. Porque a medida que vamos entendiendo esta verdad, vamos a saber la voluntad de Dios. Vamos a comprender cuál es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y vamos a entender y vamos a hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando lindos estudios que nos ayudan a comprender más y más la manera de nuestro Dios. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos ayuda a fortalecer. Nos ayuda a fortalecer. Y estamos y así contentos. Porque Dios tiene su manera. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así Dios tiene cuidado de su Hijo. Nos provee alimento espiritual. Todos los días estamos nutriendo de la palabra de Dios. Qué privilegiados somos, hermanos. Tal vez muchos se desesperan o se angustian porque no se puede todavía algunos congregarse. Pero Dios ha provisto este medio para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Es gran cosa, hermano. Lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Anteriormente, los hermanos recibían la palabra de Dios por carta. Y este cartero, antes que llegaba a casa, tal vez tardaba días para llegar en tal lugar. Tardaba mucho tiempo en llegar esa carta que el apóstol Pablo escribía. Imagínense. Y el privilegio, hermano, que nosotros tenemos hoy en día. Al instante nos llega el mensaje. Al instante. ¡Qué privilegio tenemos, hermano! Y esa es la voluntad de Dios. Nos da gozo y alegría que estamos recibiendo en nuestra propia casa. Estamos recibiendo la verdad. Así como dice Jesús, le hace entender a esta mujer que ni en este monte, dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar la hora, dice. Qué gran verdad el Señor Jesús le mostró, le reveló ahí a esta mujer. Y muchas veces no le damos importancia de la palabra de Dios que nos dan. Muchos nos dan importancia, algunos sí. Y así es, nuestro Dios suple cada necesidad de diferente manera, de diferente forma. Dios le bendiga a cada uno, hermano.